Saludos en Cristo a todos. Vamos ahora a continuar con nuestro video número 31 en la presentación del libro de Filipenses. Estamos elaborando este bosquejo preliminar. Estamos analizando el capítulo 3, la teología de proceder en la fe, y estamos viendo todavía este inciso, subinciso, la mente de una sola vía, versículos desde el 12 hasta el 21. En estos momentos vamos a mirar este subtítulo que habla acerca de la advertencia de Pablo, cómo se encuentra en los versículos del 18 al 20. Dejen poner aquí los versículos del 18 al 21. Vamos a mirar aquí, vamos a analizar estos versículos. Permítaseme primero leerlos y luego los analizamos. Dice el versículo 18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos ahora a comenzar con el análisis versículo por versículo o tema por tema, según se nos vaya presentando. Lo primero que encontramos es este subtítulo que nos está dando Pablo acerca de su advertencia, que ya hemos leído aquí en los versículos 18 al 21. Y este primer punto A, las dos posibilidades que existen. ¿De qué está hablando Pablo acerca de las dos posibilidades para los filipenses y por lo tanto también para nosotros? Miren, vivimos en este mundo, en un mundo terrenal que todavía no ha sido levantado por el Señor Jesucristo. Y mientras estamos aquí en el mundo, nosotros tenemos dos posibilidades, según el versículo 18, el 19, que lo vamos a volver a releer, dice así, 18 dice, hermanos, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando ahora, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En este versículo 18 encontramos una posibilidad de las personas que están en existencia en el mundo. En el mundo, todo el mundo somos personas de carne y hueso, coexistimos, cristianos con no cristianos, personas buenas con personas malas, políticos con ciudadanos comunes y corrientes, etc. Pero en el aspecto religioso, en el aspecto teológico, solamente existen dos posibilidades. No hay más posibilidades para inclinarnos hacia un grupo, una de estas dos posibilidades. La primera posibilidad, que es la que se menciona en el versículo 18, la existencia de muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 18, vuelvo a releer ese grupo de personas que son los que existen, que es los de una posibilidad, los de una, existen en el mundo y están en el mundo y son del mundo. Dice el verso 18, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. No vamos a englobar, a mí me gustaría, pero no creo que el texto me lo diga así, de que todos los que no son cristianos automáticamente son enemigos de la cruz de Cristo. Vamos mejor a los más recalcitrantes, a los más duros enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo son todos aquellos que se oponen al cristianismo, que se oponen a la iglesia de Cristo, que se oponen a las enseñanzas bíblicas del Nuevo Testamento que la iglesia de Cristo presenta. Entonces, en este grupo englobamos, vamos a decir así, generalmente a los guías de muchos grupos religiosos que son los que más abiertamente, más ferozmente se oponen a la enseñanza que el Nuevo Testamento proporciona. Yo he dicho muchas veces en mis presentaciones que la iglesia de Cristo es la única que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a comprar aquí a la tierra con su sangre. Y está formada esa iglesia de Cristo con todas las personas que han obedecido el Evangelio.
Pero ya desde que nuestro Señor Jesucristo vino en el primer siglo hasta estos momentos, que estamos en el año 2020, han pasado cientos de años. Y en esos cientos de años han surgido muchísimas personas con tradiciones humanas, con pensamientos humanos, con ideas humanas, y han intercalado o han presentado vamos a decir así la palabra, un sincretismo de ideas. Presentan ideas mundanas, son sus propias ideas, las ideas de los creadores de esos grupos y la idea que Cristo Jesús nos presenta en el Nuevo Testamento. Y las mezclan y entonces surge un grupo religioso X, cualquiera que se llame el grupo religioso. Y tienen sus guías, tienen sus fundadores, tienen sus líderes, tienen la época en que se iniciaron y tienen su cuerpo de doctrinas, tienen sus pensamientos, tienen sus estatutos, tienen sus leyes, tienen sus normas. Y entre esas leyes y normas entremezclan los pensamientos que ellos tienen, que estos líderes, estos guías de estos grupos religiosos tienen acerca de lo que es el cristianismo, más algunas ideas que sí vienen exactamente en la Biblia. O sea, no están totalmente presentando ideas extrañas, a menos que sean la iglesia de Satanás, por ejemplo, que ha sido aprobada en Estados Unidos y que ahora existe una iglesia de Satanás, una iglesia del diablo en Estados Unidos, perfectamente reconocida. Como quizás en México también un día existirá, o existe, o no sabemos, solamente Gobernación sabrá, o los que si acaso ya existen, ya la hayan creado, no sabemos si tienen estatutos legales. Pero todos estos grupos religiosos que existen, tienen la libertad cívica, la libertad social de expresarse como quieran. Pero Pablo es bastante duro cuando menciona, aquí dice, por ahí andan muchos. Por supuesto que en este contexto de Filipenses debió de haber sido el grupo de judaizantes, el grupo de judíos cristianos que andaban viajando en el primer siglo para tratar de convencer a los cristianos que habían sido salvados por gracia, que los evangelistas les habían enseñado el evangelio. Estos judaizantes andan tratando de convencerlos de que también practiquen algunas de las leyes judaicas. Y lo lograron, por supuesto que sí. Surgieron grupos que tenían ambas prácticas judaicas y prácticas neotestamentarias. Como en esta época también existen muchísimos grupos que mezclan leyes y normas del Antiguo Testamento, más leyes y normas del Nuevo Testamento, más las leyes y normas que sus propios guías han creado. Como imagínense tantos grupos religiosos que existen en donde en sus asambleas realizan festividades de danzas y bailes, y etcétera, se caen, se golpean y todo lo atribuyen a la presencia del Espíritu Santo. Es una tontería y lamentamos que haya tantas personas hipnotizadas que ahí se encuentran. ¿Realmente son seguidores de Cristo ellos? No son seguidores de Cristo. Mil disculpas, pero son, como dice Pablo en el verso 18, enemigos de la cruz de Cristo. Por supuesto que Pablo está diciendo que lo dice llorando y se los dijo muchas veces a los filipenses y ahora lo sigue diciendo. Nosotros en la iglesia de Cristo no lo vamos a decir llorando. Pero sí, vamos a decirlo. O sea, la iglesia de Cristo existe, está en todas partes del mundo. Lamentamos que hay comunidades en donde aún no ha llegado algún evangelista, algún predicador de la iglesia de Cristo, porque sí existen muchísimas. Pero también hay grandes ciudades, en las grandes cosmópolis, en los países, en todos los países, donde existe la iglesia de Cristo. En inglés, la Church of Christ. Ok, y estas iglesias que existen de la iglesia de Cristo proclaman, enseñan correctamente el evangelio. Así que Pablo cuando anda diciendo que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces son los más férreos. Luego hay una gran multitud que son seguidores, que no entienden los conceptos de ser enemigo de Cristo, ser verdadero cristiano, sino que ellos van nada más a donde se sienten felices, porque ahí se sienten bien, porque ahí, incluso les preguntamos, ¿por qué vas a ese grupo religioso? Es que ahí me siento bien, pero no es el que la Biblia enseña. De todos modos, yo ahí me siento bien y por lo tanto ahí me quedo. Ese tipo de personas, vamos a decir que tienen un cerebro un poco más delimitado. No piensan en más allá, no piensan en la recompensa que el Señor ofrece en la vida eterna. Ellos piensan nada más en su hoy, el día de hoy, la satisfacción actual es lo que piensan. Así que sería muy duro por mi parte calificarlos también como enemigos de la cruz de Cristo,
porque quizá no entienden ni siquiera el concepto de lo que es la cruz de Cristo, lo que significa realmente, lo que significó la cruz o el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ni lo saben, ni lo entienden, ni lo comprenden, por lo tanto nada más asisten a esos lugares, como dicen ellos, porque se sienten bien. Entonces, tengo aquí este subpunto, dos posibilidades. Pues debía haber puesto tres, pero voy a poner nada más dos. Una, los que abiertamente son enemigos de la cruz de Cristo. Generalmente son los líderes de estos grupos religiosos. Y dos, ¿cuál es el otro dos? Se encuentra en el versículo 20. Otra posibilidad, dice el verso 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces existe el otro grupo del cual nos consideramos nosotros. Nosotros no tenemos la ciudadanía aquí. Aquí estamos ya de paso. Hemos entendido, hemos comprendido que aquí solamente tenemos un cuerpo prestado, tenemos una existencia prestada aquí en la tierra, la cual tenemos que vivir de la mejor manera posible. Porque hemos adquirido nuestra ciudadanía, en el momento que nos convertimos en cristianos, adquirimos nuestra ciudadanía. ¿Y dónde está nuestra ciudadanía? Si Pablo está diciendo lo correcto y nosotros lo enseñamos así, nuestra ciudadanía, la de todos los de la iglesia de Cristo, está en los cielos. Entonces, nuestra ciudadanía es especial. Podemos decir que tenemos tres ciudadanías. Uno, la ciudadanía del lugar donde nacimos. Dos, la ciudadanía que hemos adquirido cuando nos hemos cambiado a algún otro país. En el caso mío, me cambié a Estados Unidos, entonces tengo la ciudadanía norteamericana. Y tres, la ciudadanía por adopción. He sido adoptado por Cristo y ahora tengo la ciudadanía de los cielos. Cuando Pablo dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo esperamos de los cielos, que venga de los cielos. ¿Cuándo va a venir? En el día del juicio final. Por eso existen esas dos posibilidades para usted, si no es cristiano, que puede voluntariamente seleccionar una de las dos. Una posibilidad, quedarse donde está y simplemente no hacer nada. Y entonces usted pertenecerá al grupo de los que no tienen la ciudadanía de los cielos. Dos, aceptar el plan que el Señor le proporciona, el plan de salvación, para que usted tenga la ciudadanía de los cielos. ¿Y cuál examen de ciudadanía usted necesita hacer para tener la ciudadanía en los cielos? El único examen que tiene usted que hacer es obedecer el Evangelio. Nuevamente, hago énfasis para que vea usted los videos, mis videos que dicen Moctezuma Plan de Salvación en YouTube. Y ahí usted puede encontrar explicaciones sencillas, pertinentes de cómo poder obtener el perdón de sus pecados. Y al obtener el perdón de sus pecados, usted obtendrá la ciudadanía en los cielos. Dos posibilidades y usted es libre de escoger la que usted guste. Yo escogí ser ciudadano de los cielos, imperfecto, no una persona perfecta, pero escogí ser ciudadano de los cielos. Otro punto que Pablo menciona, las dos teologías. Desde el versículo 18 hasta el versículo 21, Pablo menciona dos teologías. Recuerden lo que significa teología. Teos, Dios, y logos, estudio o tratado. Teología es el estudio o el tratado del Dios. En este caso, las dos teologías que Pablo está mencionando aquí, las vamos a mirar. Suena hasta algo curioso. Dice Pablo las dos teologías. Verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Vamos a ver otra vez esta teología. Esta teología es una terrenal. Es cuando Pablo dice que los que piensan en lo terrenal nada más, los que piensan que lo que tienen es algo alegría, y dice Pablo, esa gloria que tienen es su propia vergüenza. Y dice más Pablo, dice, su fin va a ser perdición. ¿De cuál Dios se está refiriendo Pablo en estos momentos? ¿O cuál teología? Verso 19. Dice, su Dios es el vientre. El vientre, obviamente, es la parte de nuestro estómago. Se está refiriendo a la satisfacción de los apetitos carnales. Exacto. O sea, si usted es un terrenal y usted simplemente se deja guiar por satisfacer sus apetitos carnales, ¿cuáles son sus apetitos carnales? Los que usted quiera mencionar. Por ejemplo, el deseo y el apetito de consumir drogas. El deseo, el apetito de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
el deseo o el apetito de consumir los alimentos más caros, cueste lo que me cueste. La búsqueda del dinero, la búsqueda del éxito financiero por vías que son inadecuadas, incorrectas. Cualquier cosa que usted haga que sea algo que le produzca vergüenza, porque en el texto se menciona, verso 19, dice, es el fin de los cuales, habla de los enemigos de la cruz de Cristo, dice, va a ser perdición. ¿Y cuál es el Dios que tienen los enemigos de la cruz de Cristo? Dice Pablo, verso 19, su Dios es el vientre. ¿Y cuál es su gloria? ¿Cuál es su honor? ¿Cuál es su brillo? Dice, es vergüenza, su gloria es su vergüenza. ¿Cómo puede ser la gloria de una persona su vergüenza? Sí, vamos a pensar de los personajes que manejan grandes cantidades de dinero, exfuncionarios de cualquier país, y que han robado, han explotado a su pueblo y han huido a otros paraísos fiscales, algunos paraísos fiscales, y allá tienen grandes cantidades de dinero ganados incorrectamente. ¿Esa es su gloria, el tener muchísimo dinero ganado incorrectamente? Esa no es su gloria, o más bien esa gloria es su vergüenza. Pensemos en el fin de sus días, todas esas personas, esos políticos que han robado cantidades inmensas, incalculables de dinero a sus países y que se han ido a refugiar a otros países que también les dan cabida y que ya tienen sus fortunas. ¿Acaso su gloria es porque tienen mucho dinero, son importantes en la sociedad? Entonces tanto ellos como la sociedad que los cobija son iguales de corruptos. Esa es la realidad. Entonces es una vergüenza. Su gloria es su propia vergüenza, lo que han robado. Y se jactan por lo que han robado, se jactan por los millones que tienen, se jactan por humillar a la población sencilla y humilde porque son hijos de funcionarios poderosos, hijos de ricos poderosos. Es lamentable, pero todos ellos, según el versículo 19, dice, su Dios es el vientre, su gloria es su vergüenza. ¿Y en qué piensan estas personas que son precisamente los que aceptan esta teología, la teología del Dios del vientre, la teología del Dios de todos los gustos terrenales? ¿En qué piensan? Por supuesto, el verso 19 dice, en lo que piensan, dice, solamente piensan en lo terrenal. Y otra vez hablamos acerca de la capacidad mental que tienen. ¿Qué tan grande es su capacidad mental? Solamente tienen una mentalidad, vamos a decir, de una sola línea. No ven hacia allá, no ven hacia abajo, solamente una sola línea. Esto soy, esto es lo que tengo, aunque sea adquirido por vergüenzas, por corrupción. Pero esto es lo que soy y me jacto y me glorio. Realmente, cuando una persona es así, está pensando nada más en lo terrenal. Y no tiene cabida en su mente que existe un más allá, existe lo celestial. De acuerdo a las escrituras, existe un mundo más allá después de la muerte. Y en ese mundo también hay dos destinos. O se va uno con Dios o se va uno con Satanás. Cualquiera de los dos destinos, los seres humanos tenemos la libertad de escogerlo, de seleccionarlo. Usted que me está viendo, recuerde que aunque no lo quiera aceptar, pertenece a uno de estos dos mundos o está en uno de estos dos caminos. Uno, primera teología. O pertenece usted, verso 19, a los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, o pertenece usted, como dice el versículo 20, tiene usted la ciudadanía de los cielos, de donde también estamos esperando la venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Cualquiera que sea su situación, vamos a recordar estas dos teologías, Dios del vientre y Dios de los cielos. ¿Cuál es su teología? ¿A qué cosa acepta usted? Por supuesto, la Iglesia de Cristo tiene su teología. Estamos esperando nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que un día vendrá para recoger a su iglesia. Y nos estamos esforzando por ser cada día mejores hasta el día de nuestra muerte. Y ya después del día de nuestra muerte, si no viene Cristo cuando estamos vivos, vendrá después de que nosotros muramos, vendrá y entonces los que murieron en Cristo resucitarán con Él. Y aquellos que creamos que morimos en Cristo, pero realmente no morimos en Cristo porque morimos equivocadamente o vivimos equivocadamente pensando que estábamos sirviendo a Jesucristo, también resucitaremos. O incluso un cristiano puede caer de la gracia pensando que está bien, pero al momento de su muerte se va a descubrir la verdad. Más bien al momento de su resurrección se conocerá la verdad de su vida. Pero en este momento en que usted está vivo, usted puede seleccionar cuál teología escoger. La teología del vientre, su Dios del vientre o su Dios de los cielos. Otro tercer punto que encontramos aquí.
Dice el tercer punto, dice aquí, dos epistemologías. ¿Qué significa epistemología? Epistemología significa el saber de dónde viene lo que sabemos, por qué sabemos lo que sabemos. Vamos a decir, dos fuentes de conocimiento. El autor nos presenta aquí que nosotros tenemos dos fuentes de información para actuar como actuamos. Vamos a ver la primera. Miren, la primera es lo que se menciona en el verso 19, al final. Lo voy a leer. Dice, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo que aprendieron. ¿Y en qué piensan según el verso 19? Solo piensan en lo terrenal. Entonces la base de su conocimiento son todo lo que en la tierra se conoce como triunfo, como éxito. Cuando una persona hace cosas aquí en la tierra y triunfa, es exitoso, es reconocido en la sociedad y la persona anhela ese triunfo, ese éxito, solamente está pensando en lo terrenal. Su epistemología o la fuente de su conocimiento es todo lo terrenal. Pero en el versículo 20 se menciona otro, o volvemos a repetir lo mismo que dijimos hace rato acerca de la ciudadanía, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y en qué piensa la persona que tiene la ciudadanía de los cielos? Y el mismo verso 20 nos lo dice, piensan en el Salvador, dice el versículo 20, de donde también esperamos al Salvador. Entonces el cristiano, la iglesia de Cristo, analiza, estudia, mira, hace exégesis, hace interpretaciones de las Escrituras, siempre pensando en el Salvador, siempre pensando en el cristianismo, que fue introducido a la tierra por nuestro Señor Jesucristo, y siempre pensando en que un día el Señor Jesucristo, creador del cristianismo, Dios con nosotros, un día Él regresará de los cielos, y regresará con gran poder para recoger a los suyos. Entonces, otra vez, dos epistemologías. Los cristianos hemos abandonado lo que aprendimos en las cosas del mundo. Ya no son importantes. Y ahora para nosotros es más importante el conocer de Cristo, el hablar de Cristo, el saber de Cristo. Por eso, el estudio concienzudo, analítico de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento para conocer el origen sanguíneo, vamos a decir así, de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue planeado desde la antigüedad su venida. Y el Nuevo Testamento para conocer las doctrinas que el Señor ha dejado a su iglesia, las enseñanzas que ha dejado a su iglesia y cómo los apóstoles la fueron retransmitiendo, fueron formando más congregaciones, más iglesias locales, y a cada una de ellas se les mandaron mensajes que ahora en esta época las iglesias de Cristo de la actualidad copian, imitan, estudian esas enseñanzas para practicarlas nosotros en esta época. No necesitamos más. Por supuesto que todavía tenemos nuestras profesiones, todavía somos alguien en la sociedad en la cual estamos, pero no nos envolvemos. Vivimos en la sociedad, pero no formamos parte totalmente de ella. Estamos en la sociedad, pero no somos totalmente igual que ellos. Vamos al restaurante con mucha gente como ellos, pero enseguida se tiene que notar la diferencia, cómo actúan ellos y cómo actuamos nosotros los cristianos. Entonces, tiene que existir esa diferencia porque nuestra teología, nuestra epistemología proviene de los cielos, proviene de las Sagradas Escrituras. Un último punto. Los dos destinos que están pensados, planeados, programados para estas dos clases de personas. Vamos a mirar aquí. Pablo nos está hablando en el versículo 19, el destino de un grupo de personas. Dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición. El fin, el destino final, a donde va a pasar la eternidad. ¿Dónde piensa usted pasar la eternidad? ¿Cuál va a ser su destino? ¿Lo ha pensado alguna ocasión? Si usted es mundano totalmente y llega a ver este video y mira esta pregunta, esta cuestión, analícela usted mismo o apague su televisor, apague su celular, no vea el final de este video. Porque sí le voy a decir que el final de toda persona que no es cristiana, que no está en la iglesia de Cristo, que no acepta los mandatos de Cristo, su final será, como dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición. No va usted a encontrar a Dios en el mundo en el cual usted vive. Necesita modificar conducta. Necesita usted cambiar de actitud. ¿Y cuál es el otro destino? ¿Para quién está el otro destino? Y vamos a leer el versículo 21 para que veamos cuál es el destino de aquellos que creemos en Cristo, que creemos en Dios. Dice, el cual, hablando del Señor Jesucristo, que se encuentra al final del verso 20, el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo carnal, este cuerpo finito será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Nos referimos a la indestructibilidad del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando resucita y se va a los cielos, nuestro Señor Jesucristo lleva un cuerpo que será indestructible y coexistiendo con el Padre, con el Espíritu Santo. Y el texto del verso 21 dice que a todos los cristianos, todos los que siguen los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, tienen la esperanza. Fíjense bien de que el cuerpo nuestro también sea transformado y que sea semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le va a hacer nuestro Señor Jesucristo para transformar nuestro cuerpo? De la misma manera como fue creado el mundo, con su gran poder, con su gran capacidad, con su omnipotencia, Él transformará nuestro cuerpo. Y dice el verso 21 al final, dice, nos lo va a transformar por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Tiene poder nuestro Señor sobre todo el universo? No nada más sobre la tierra, sobre todo el universo. Los textos bíblicos nos dicen que sí, Él es el creador y es el que conserva todo el universo. Un día todo el universo será transformado y también el cuerpo nuestro será transformado para ser semejante al de nuestro Señor Jesucristo. No digo que vayamos a ser dioses, de ninguna manera. Estoy diciendo que nuestro cuerpo será transformado y entonces viviremos eternamente con el Señor, según las enseñanzas del Nuevo Testamento. Así que entonces, dos destinos que se nos presenta, que Pablo presenta a los filipenses, en la final del verso 21, que también son destinos que pueden ser que son los que vamos a obtener nosotros. Otra vez, si usted es mundano, usted no es cristiano, usted es una persona cuyo Dios es el vientre, déjelo. Ese Dios no le va a proporcionar más que satisfacciones terrenales, solamente piensa en lo terrenal. Busque al otro Dios, a Cristo. Él es el Dios todopoderoso que va a transformar el cuerpo suyo para estar para siempre con Él. Y si no lo busca usted, de todos modos, Él va a transformar su cuerpo para que usted pase la eternidad, pero allá con el enemigo de Cristo, ya sabemos quién, ya no lo voy a mencionar, pero ya sabemos quién. Él es el enemigo de Cristo y con Él usted pasará la eternidad con un cuerpo también transformado, para que pueda resistir por siempre y para siempre, para que pueda estar sufriendo los castigos de la perdición eterna. Usted tiene la opción, más bien aquí están las opciones, usted tiene la oportunidad de seleccionar lo que usted guste. Bendiciones y nos miramos en el video número 32. Que la pase usted bien. Que la pase usted bien. Hasta luego.